que ya está aquí con nosotros y nosotras. Muy buenos días, querido Federico, ¿cómo estás? Eh, por cierto que hay una cuestión ahí jurídica. La UNAM saca ese comunicado asumiendo que la única realidad existente Ujú. es lo jurídico. Sí, Y pues eso es una falsedad, ¿no? Y sí, sí. los números que ahorita nos acaban de decir son claros. O sea, tú tienes 400,000 personas en un extremo y en el otro 15. La pregunta es, ¿qué número les parece que representa mejor la comunidad universitaria? Yo digo que el 400,000. Pero eso no lo entienden los abogados formalistas que viven solo en el derecho. No, pues clarísimo, clarísimo. Oye, y estos 10,000 que votaron en este contexto que decimos contracorriente, porque sí, fue realmente durísimo como pues impidieron que se hiciera difusión. Y bueno, además, no olvidemos, Federico y querida audiencia, que varios planteles de la UNAM están cerrados. Aunque se hizo la consulta de manera electrónica, virtual, no es lo mismo, no es lo mismo que estuvieran los planteles, la inmensa mayoría de ellos activos, vivos. Más bien han tenido varios procesos que también se enmarcan en esta sucesión de la rectoría. Pero bueno, Federico, ya está también aquí, David. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Violeta. Federico, ¿qué tal? Bien, bien. Una David, inmensa disculpa porque estoy viendo que sigue el presidente. Yo creo que hoy se va a aventar hasta las 11 de la mañana. Sigue y sigue y estábamos esperando a que terminara, pero bueno, por lo de Otis se alargó y entonces entramos un poco tarde. Así es que les ofrezco una inmensa disculpa. Todo es culpa mía, todo es culpa mía, ¿eh? No, claro que no, No no. le vayan Además, a reclamar al periodista, es mi culpa. Bueno, pues vamos a iniciar, si están de acuerdo. David, iniciamos contigo. Tú proponías abordar este tema que nos parece también importantísimo, el tema del huracán Otis en Acapulco y todas las implicaciones que ha habido desde varios ángulos, la parte pues económica, le decíamos los saqueos, la actuación del Poder Judicial federal, que también ya ponía el ojo Federico en esto. ¿Cuál es tu primera valoración sobre esto que ha ocurrido, David? no, bueno, creo que debemos de partir de que la dimensión de la tragedia de lo ocurrido en Acapulco y, digamos, en todas las zonas aledañas o los municipios aledaños, pues es un hecho no solo sin precedentes, sino que ha sido de tal magnitud que ha rebasado la capacidad de cualquier gobierno, digamos, no es este gobierno en específico. Me parece que tenemos que partir de ese primer balance o de esa primera aproximación, de decir, el tamaño de la tragedia y de la magnitud de la devastación de las necesidades ha sido tal, literalmente en unas horas o de un día para otro, que pues cualquier gobierno se iba a ver rebasado, digamos, lógicamente, ¿no? Porque pues no estaba preparado o no estaba previsto una tragedia de ese tipo. Justo ahora en la primera entrevista que hacías, Violeta, en el día, ¿no? Que era oceanógrafo, ¿no? Que tenía que nos explicaba y veía este gráfico en donde de las 1 de la tarde a las 9 de la noche, o sea, prácticamente en 7, 8 horas, pasó de ser categoría 2 a categoría 5. O sea, el plazo del tiempo que se tenía para poder hacer las alertas, los albergues, la instalación de las cuadrillas de emergencia en términos perdón, de Comisión Federal de Electricidad y toda la infraestructura, era muy poco el tiempo, era muy poco el tiempo, el día en que llega el huracán. Lo que se ha visto en los días posteriores ha sido, y yo hoy revisaba justo un análisis, una de las columnas de varios de los periódicos, y donde decían, lo que hacía falta, lo que se ve y lo que se alcanza a percibir desde Acapulco es que hay cierta descoordinación en las autoridades, uno, y dos, que hay algunas dependencias que están avanzando muy bien, muy rápido, mientras que hay otras que van lento, digamos, o en la logística como más retrasada. Y creo que ahí me parece que es un punto importante, no es una crítica al gobierno, sino más bien sumar, digamos, desde la posición de cómo se está sintiendo, cómo se están viendo las cosas en Acapulco, cómo se está percibiendo, insisto, no solo en la zona de la franja de la costera, digamos, sino sobre todo en las colonias que están más arriba, en las colonias de los cerros y en las comunidades aledañas, en las comunidades vecinas. Hoy informaban, y justo ayer, Federico, estamos en el debate en el chat sobre la información,
de qué información se tenía. Una amiga de nosotros, compañera abogada, que es de allá, tiene su familia, fallecieron 5 personas de su familia en un deslave. Bueno, apenas hoy se sacó la información, no se había logrado rescatar los cuerpos, estaban apenas hoy en el rescate de los cuerpos. Fue un deslave de un cerro y se cayó una piedra gigantesca sobre su casa. Fallecieron los 5 integrantes de la familia. Y digamos, frente a ese tipo de catástrofe o frente a eso que ocurrió, por ejemplo, en ese caso específico, pues no hay forma de preverlo y mucho menos de tener una reacción inmediata. Decían que la piedra pesaba 50 toneladas. O sea, imagínate el equipo que necesitas para remover eso, y para llegar a la zona tienes que remover todos los escombros del camino. Es decir, es una cuestión de infraestructura, de logística sumamente complicada. Uno de los puntos que debatíamos, y ahí me gustaría centrar una parte del debate del día de hoy, es justo más allá de la logística operativa, porque eso pues tiene que ver mucho en territorio, en terreno, quién está funcionando y cómo está operando en el terreno en concreto. Uno de los temas era la posibilidad de los recursos públicos, si más allá de Fonden o no, digamos, no me interesa entrar en el debate, no solo porque me parece que ya está rebasado, con la propia explicación que se ha dado, decir, el Fonden era un mecanismo para acceder a los recursos. Aquí hay recursos no ilimitados. El presidente dijo hay recursos ilimitados. No hay recursos ilimitados, los recursos son finitos. Se tiene que hacer un plan y colocar el tema de la necesidad de poder, incluso en este presupuesto que se va a discutir en 2024, tener un rubro específico, modificar el presupuesto y tener un rubro específico a nivel presupuestal para la reconstrucción de Acapulco. Para la reconstrucción, la reinversión, la reconstrucción no solo de caminos, de infraestructura, de comercios, porque pues la población vive, no sé en qué porcentaje, pero en muy alto porcentaje sobre los ingresos del turismo. Y el segundo punto, que digamos, ese es un tema económico, no económico, pero sí legal. Y el segundo punto, que era el que debatíamos con Federico, era este amparo que se concedió por un juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México para evitar que las personas o esta persona que había presentado el amparo, que llevaba víveres a la ciudad de Acapulco, los víveres le fueran, quiero utilizar un término como concentrados, digamos, no se les quitaban, obviamente, se les quitaron durante un par de días, 2 días, quizá 2 días y medio después de la tragedia. Se estuvo haciendo una especie de concentración de víveres. En la Marina y el Ejército, a partir de una instrucción presidencial. El presidente dijo, quien va a repartir las despensas es el Ejército y la Marina, ningún gobierno y ninguna asociación civil. Y con base en esa instrucción, lo que se hacía era que las personas que empezaron a llevar algunos víveres de forma individual hacia sus familias o hacia una organización o un colectivo, alguien que juntaba víveres en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, y los llevara a Acapulco, a la entrada de Acapulco, bueno, antes de la entrada de Acapulco, les eran asegurados. Es que no quiero utilizar un término que sea como peyorativo, ¿no? Les eran como, pues Decomisado. sí, decomisados, digamos, decomisados, los bienes que llevaban, los víveres, para concentrarlos en una entrega única o para concentrar toda la cantidad que estaba llegando en esta lógica, o más bien para seguir la lógica de distribución del Ejército y de la Marina. Eso derivó en que se presentara un amparo. Una persona presenta un amparo y dice, oye, yo voy a llevar mis víveres y no quiero que me los quite el Ejército ni la Marina, los quiero entregar yo. Y el amparo le dice, sí, tú puedes seguir y puedes tú entregarlos porque es una cuestión humanitaria, ¿no? No te pueden impedir, digamos, que llegues al puerto con tus propios víveres. Insisto, eso ocurrió 2 días, quizá un poquito más de 2 días, de acuerdo a los datos que se tienen de registro. Hoy ya no ocurre así. Ya hay muchos reportes en donde han estado entrando trailers, y han estado entrando mucha ayuda que no está concentrada por el gobierno. Y justo, y con eso termino esta larguísima intro, justo me parece que una de las razones de hacer eso por parte del gobierno es cuando ve la dimensión de la tragedia, se da cuenta también de que no va a tener la capacidad en este momento, en los primeros 10 o 15 días, de responder a las demandas que se tienen en la comunidad. Y entonces lo que hace literalmente abre ya las puertas a que siga llegando ayuda de todos lados, a que se reparta como se pueda.
sin, digamos, sin tener esta concentración del ejército y de la marina. Hay una estrategia de concentración de entrega de víveres, sí, pero ahora ya también hay, y he estado reportando varias organizaciones civiles, varios medios de comunicación también, varias gente que está llevando trailers o haciendo puente aéreo para entregarlos en Acapulco y los están entregando de forma directa, ¿no? Insisto, ya no está ahora en este momento este efecto de concentración o esta instrucción de concentración de todos los víveres en una sola entidad, porque además en dos, digamos, era el ejército y la marina los que estaban haciendo esta labor de concentración. Muchas gracias, David. Pues Federico, ¿cuál es tu valoración? También ayer hablábamos de este tema que ha sido pues muy movido en los diarios nacionales e internacionales, en las redes, estos robos, estos saqueos que hubo, esta respuesta de la población y que bueno, tú tenías también una mirada pues muy, muy interesante, incluso una reflexión que ya has hecho aquí en Rompeviento TV en otros casos y que ojalá y nos las puedas compartir, Federico. Bueno, quisiera conectar esta pregunta que haces tú con lo que nos decía David. De hecho, en alguno de los reportes de prensa al que tuvimos acceso, yo tengo muy presente que se reportaba que en algún comercio, una tienda, de pronto la gente llegó a llevarse comida y las autoridades, me parece que era Guardia Nacional, deja que la gente se lleve comida y luego trata de evitar que se lleve otras cosas, como por ejemplo una pantalla de tele, que obviamente no es una cosa urgente, ¿verdad? Bueno, ahí la pregunta en términos prácticos de orden público es hasta dónde la autoridad que está ejerciendo funciones de policía debe detener cualquier tipo de saqueo y cuál es la necesidad y la urgencia de las personas de proveerse de agua y comida, o sea, de lo esencial. Todos estamos de acuerdo en que una pantalla plana de TV no es una necesidad esencial. El único problema es que la autoridad que está ejerciendo la función de policía tiene que tomar la decisión en el momento. Y es relativamente obvio que si dejas que la gente se lleve comida y agua, no vas a tener mucho control físico. O sea, si la gente pasa con la comida y con el agua, no hay ningún problema. Pero ¿cómo haces para detener a unos y no a otros? Significaría que deberías tener por lo menos 2 o 3 personas por cada persona que esté ahí. Y ya con que 2 personas se lleven una tele, pierdes el control físico de la situación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que es la mala solución. Impedir cualquier tipo de saqueo. Proteger la propiedad privada. Esa es la expresión jurídica y política declarativa del asunto. Protejamos la propiedad privada. Y eso es tremendamente peligroso porque la propiedad privada deja, en mi opinión personal, de ser un derecho humano, precisamente en los momentos en que está en peligro el derecho a la vida. Entonces tienes que ponderar derechos. Entonces la gente tiene que alimentarse, tiene que conseguir agua, y la pregunta es, ¿voy a respetar la propiedad privada del tendero, sea pequeño o sea grande, sobre la comida y el agua? No, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo puedes administrar esta crisis? Y ahí no estoy tan de acuerdo con David. La verdad es que este tipo de cosas sí son previsibles, tanto para terremotos como para huracanes. O sea, una vez que ocurre el desastre, lo que sí es previsible es qué órdenes les estoy dando a las autoridades que van a llevar a cabo la cuestión de policía. El problema, que es ahora mucho más práctico, es cómo le hago para que la autoridad llegue. O sea, tú tienes el puerto de Acapulco, donde se interrumpen todas las comunicaciones, y entonces es obvio que la policía municipal no va a ser suficiente. También es obvio que no tenemos mucha policía estatal. Esa es una bronca general del estado de Guerrero. Y el problema es que la Guardia Nacional y el Ejército tampoco llegaron. Por cierto, tenemos, y seguramente tenemos por lo menos, un batallón de infantería de Marina en Playa Icacos. El único problema es que ellos también fueron tocados por el huracán, entonces no es probable que puedan ocupar el asunto.
o ocuparse del asunto de manera inmediata. Ahora, mi punto es este. Hay momentos en que la autoridad tiene también que tomar la decisión de qué cosas va a atender con mayor urgencia. Y hay una discusión que anda ahorita por redes sociales diciendo, bueno, pero ¿qué están haciendo los jóvenes, que básicamente son jóvenes, servidores de la nación, más o menos unos 1000, un poco más, que están ahorita en Acapulco? Bueno, están haciendo lo que el presidente explicó hoy en la mañanera, están levantando el censo. Ahora, el censo significa que vamos a evaluar cuál es la situación general de la gente, quiénes tienen más necesidades y quiénes las tienen con más urgencia. Lo cual me lleva al punto que decía David. Si tú no tienes un mando concentrado desde el principio, el peligro, y de esto está muy estudiado incluso en los desastres humanitarios que hubo en África, uno de los problemas más graves es la ayuda humanitaria no organizada suele causar más problemas que los mismos desastres. Ahora, el DN3 es bien claro. Hay un desastre, se establece un centro de comando, el centro de comando está presidido por la autoridad civil, que en este caso es la gobernadora del estado, y en algún lugar tiene que estar la presidenta municipal de Acapulco. Pero tú tienes, de hecho, una administración militar, precisamente por eso el mando es civil, porque vas a tener a Ejército, Marina y a la Guardia Nacional trabajando, sustituyendo, en muchos sentidos, a las autoridades municipales y estatales. ¿Por qué? Porque esas fueron tocadas por el desastre. ¿Sí? Ahora, en esa circunstancia, en el mero momento en que empieza a atenderse el desastre, a mí me parece de mucho sentido común que no necesitamos que todo mundo se vaya por carretera, que aparte las carreteras van a estar afectadas, que lleguen a Acapulco en vehículos los cuales no van a tener gasolina para regresar. Por cierto, en el anecdotario, un amigo mío fue a Acapulco a por su hermano, pero para eso se tuvo que llevar gasolina para su carro de regreso y para el carro de su hermano para que viniera, porque no había gasolina en el puerto. De hecho, han llegado 2 buques tanques a Acapulco desde que tocó el huracán. ¿Para qué? Para que haya algo de gasolina. Entonces, la pregunta ¿es razonable que la ayuda humanitaria espontánea de parte de toda la sociedad llegue en 1000 vehículos no controlados que luego aparte se van a quedar varados en Acapulco porque no hay gasolina para que regresen? No, no es razonable, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la idea. Si usted quiere ayudar, se concentra con las autoridades que están atendiendo la emergencia y las autoridades son las que reparten. Tan sencillo como eso. Pero David, y con eso termino, ahorita nos presentó bien lindo el asunto. Él no quiere utilizar la palabra confiscar. No, David no la tiene que usar, la usó el amparista. Estoy seguro, no hemos visto todavía la demanda de amparo, pero por la manera en que la prensa lo reportó y la prensa está haciendo política, lo que está diciendo es que no queremos que nos confisquen. Y a mí lo que me parece irresponsable es que un juez de distrito, un juzgado de distrito, agarre y le crea de entrada, frente a la magnitud del desastre, con el conocimiento que tiene cualquier juez acerca de cómo funciona el DN3, agarre y le crea que se está confiscando las cosas. Porque eso lo único que hace, esa suspensión de plano, de inmediato, es hacerle creer a la población que lo que está pasando es que el ejército se está robando las cosas, está confiscándolas. Y hay varias cadenas de desinformación que han estado reproduciendo, por ejemplo, un audio de como 13 minutos de un individuo que dice ser miembro de un fraccionamiento en Acapulco, que reunió ayuda, se lanzó a entregarla. Es exactamente la ayuda espontánea, no organizada de la que estoy hablando, y de repente lo asaltaron. Ahorita, en esas mismas redes, ya están todo el mundo que la anduvo propagando, diciendo el ejército está confiscando y robándose las cosas.
Ahora ya están echándose para atrás diciendo, no, pues capaz de que fue el crimen organizado, es que no sabíamos. Por cierto, muy bien por Rompeviento que nos explicó cuál es el contexto de ausencia y de vacío, no en Acapulco necesariamente, pero también en Acapulco, pero en todo el resto de Guerrero, en las carreteras, donde el crimen organizado tiene control automático. Porque podría haber sido alguien más que está confiscando, ahí sí es entre comillas el confiscando, se están robando las cosas. Pero de nueva cuenta, ahí sí no estoy de acuerdo con David. No es inocente el juzgado de distrito que concede irresponsablemente, en mi opinión, la suspensión de plano, porque los eventos de saqueo de los que hablé primero son normales, pero también el bandolerismo y también el crimen organizado o desorganizado se aprovecha de estas circunstancias para hacer las cosas. Precisamente por eso es que se concentra el mando de la seguridad cuando hay desastres. Y en ese sentido, no ayuda en nada que el juez de distrito le crea cualquier cosa al quejoso. Los quejosos, qué bueno que podemos ir ante los juzgados a decir nuestra verdad y pedir que nos amparen, pero uno espera que una rama importante del Estado, como es el Poder Judicial, tenga un poco de prudencia, o sea, y aquí sí podían ser prudentes porque están viendo el tamaño del desastre. Y saben cuál es la situación de Guerrero, o sea, nadie es inocente e ignorante de eso. Por lo tanto, yo sí creo que esa suspensión fue dada de manera irresponsable. Y mi otra opinión es que fue dada en términos de la polarización que está enfrentando en este momento al Poder Ejecutivo con el Judicial. Y eso hace todavía más grave la irresponsabilidad. Ya. Gracias, pues pones muchos temas. Yo sé que ahorita ya David está ansioso por contestar, pero pones muchísimos temas. Por ejemplo, esto que tú mencionas es importante. Cuando escuchamos ese audio que se difundió ampliamente, ¿no? Es de todos esos minutos, yo dije, está larguísimo porque va explicando detalladamente, pues inmediatamente pensamos en el crimen organizado, como tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, eso es lo dice él, pero estaban vestidos. Pues sí, pues pueden estar vestidos como de la Marina, de la Guardia Nacional o del Ejército y ser crimen organizado. Entonces, bueno, eso es algo importante que también pues que hay que discutir, que me parece que Abel ha puesto aquí también énfasis la semana pasada en lo que ha ocurrido en estas tragedias que están ocurriendo en Guerrero frente a este pues avance del crimen organizado y que no hay que dejar de verlo, no hay que verlo de manera aislada. Y pones otro tema que nos parece también muy importante, lo de los saqueos que tú dices, pues que es un evento normal, ¿no? Algo así yo lo entiendo frente a lo que se vivió, ¿no? Y esta otra respuesta que ha habido por parte de la prensa, de un tipo de prensa que todo lo reduce a la defensa de la propiedad privada, ¿no? Que es eso y que nos decíamos, no se puede reducir el huracán a eso, ¿no? Hay más elementos que están explicando esta situación. Y lo último, esto que tú dices, que se está haciendo política con el huracán. O sea, hay muchos otros temas que aquí pusiste, pero bueno, le damos la palabra ahorita a nuestro querido David para avanzar en estos otros temas. Sí, y yo creo que, o sea, el tema a ver, dos o tres puntos, o sea, como para seguir en la línea del debate. Nora Bri preguntaba en el chat, dice, una persona que tiene un familiar damnificado en el puerto y quiere llevarle directamente apoyo, ¿no tiene derecho a eso? Es pregunta, ¿no? Me parece que sí tiene derecho. O sea, que sí tiene derecho a llevarle comida a su tía, a su tío, a su abuela, ¿no? Entiendo la lógica de Federico de tener la concentración para la organización y para todas estas condiciones de no agravar, digamos, la cantidad de personas que llegan, la gasolina, todo lo que está diciendo. Pero por eso me parece que tendría que ser el justo medio que hay hoy. Yo creo que ahí Federico, claro, hoy Federico, pero no al inicio. Los primeros días no fue así. Ese es justo, me parece que el punto colocarlo. Hoy dice la gente en el chat, es que ya se puede pasar a Acapulco y llevar víveres, entregarlos. Claro, eso es lo que se tenía que haber hecho desde el primer momento. Cuando la primera instrucción era solo lo concentran todo y es vía marina y es vía ejército, es cuando viene esta cosa rara desde la gente decir, oye, yo voy a llevarle comida a mi tía. Digo, con todo respeto, pues si están mal en la otra colonia, yo le quiero llevar a mi tía, por decir algo, ¿no? A mi pariente que está. Entonces yo lo que traigo, me lo quitas para entregarlo en la concentración y yo no sé si le va a llegar a mi tía y probablemente le va a llegar en 2 o 3 días cuando yo se los venía a entregar
hoy. Me parece que ese fue el tema de los primeros días, por eso yo puntualizaba. Tan es así que el modelo que se está hoy instrumentando es la concentración de todo lo oficial vía el Ejército y la Marina. Se permite que haya personas que lleven en lo individual y las grandes donaciones se concentran de nueva cuenta con Marina y con Ejército. Y ahí me parece que ese es el modelo que está hoy, 6 días después, o 6, 7 días después, 6 días después. El modelo que está hoy es justo, si son pequeños donativos individuales, pasa, y pasan y se los dejan a la gente a la que lo lleves. Si son trailers, ahí sí entra una lógica de coordinación con el Ejército, con la Marina, porque no va a llegar el trailer a andar repartiendo en las colonias. Lo concentran en puntos que ya tienen específicos la Marina y el Ejército, y estos grandes donativos se suman en la lógica de concentración y de distribución, digamos, pautada, no sé cómo decirlo, ¿no? De una distribución como mucho más organizada. El debate fue, por eso yo decía, los primeros 2 días, que hubo esta orden de concentración, de no pasan y se concentra aquí. Eso fue lo que generó el amparo del Poder Judicial, que ya quedó rebasado, ¿no? Ya no tiene ningún sentido ese amparo como tal, ¿no? O el sentido del amparo, pues porque ya digamos, se estableció este esquema híbrido, por así decirlo, ¿no? Un esquema donde yo coincido con Federico que se necesita el control del mando único, digamos, un mando centralizado para llevar el orden o para mantener el orden, tanto de la ayuda humanitaria como del tema de reconstrucción y del tema. Se instaló el jueves de la semana pasada, el viernes creo de la semana pasada, la mesa única de reconstrucción y no sé cuál, donde está prácticamente todo el gabinete o casi todo el gabinete federal. El gobierno estatal, que ahí paréntesis, el gobierno estatal ha estado bastante ausente, digamos, en términos de los propios registros, de los propios datos que se dan a conocer, no solo la crítica que se hace en términos públicos o mediáticos, sino de la propia presencia del gobierno estatal, ¿no? Y el gobierno municipal, generalmente los gobiernos municipales tienen muy poco manejo y en este tipo de tragedias, o sea, quedan absolutamente invisibilizados, insisto, por la dimensión misma de la tragedia. Pero regresando al punto, hoy se está permitiendo que ingresen los apoyos de ayuda humanitaria individuales, se está permitiendo que ingresen estos grandes donativos en una lógica de coordinación con el ejército y el resto de los apoyos los está concentrando el ejército y la marina para hacer la entrega. Ese me parece que es el esquema ideal. No se pierde el control, se mantiene el esquema de seguridad, se mantiene un esquema de distribución, no lo que ocurrió, insisto yo, los primeros 2 días, que fue lo que generó este amparo. Hasta ahí, digamos, cerrar el tema. Esta persona que presenta el amparo, como dice Federico, efectivamente no conocemos todos los antecedentes o toda la historia. Hay una parte más, por ahí estuve rastreando, donde en los antecedentes del amparo dice la persona que presenta el amparo que tiene conocimiento de que si llevas víveres a Acapulco, te los decomisa o te los quitan, o no sé cómo decirlo, ¿no? El ejército para la concentración, esas primeras horas o las primeras 48 horas después de la tragedia. Ahí el Poder Judicial dice, pues si la información que tú me dices es cierta, yo te concedo la suspensión. Es una suspensión, digamos, en ese momento te la pueden dictar, porque hay un término que se llama, digamos, 2 términos que se utilizan para considerar la suspensión, que es la apariencia de buen derecho, es decir, que no me estás mintiendo o que no estás señalando cosas que sean inexactas o inexistentes, y la segunda, que el amparo o la suspensión como tal en lo que te protejo a ti no provoque una afectación mayor a otras personas. Entonces, en este caso, esos 2 principios, de acuerdo al juzgado, la información que da el juzgado de distrito, pues se cumple. Yo te creo lo que tú me estás diciendo, 1, y 2, si yo te concedo a ti la suspensión como tal, pues no afecta a mayor cantidad de personas, ni tiene una afectación mayor que lo que te estoy cuidando a ti, digamos, que es la posibilidad de que vayas e ingreses con tus víveres a Acapulco. En esta lógica yo digo individual, ¿no? O sea, como una camioneta, vas con tu familia y lo llevas a una persona en individual. Y sobre el otro tema, creo que es importante igual colocar el tema o el análisis sobre el tema de los saqueos que colocaba Federico en primer momento. Coincido mucho con Federico, la posibilidad, a ver, la poca capacidad que se puede tener en cualquiera de esos momentos para parar los saqueos o para parar digamos, lo que se derivó en las primeras horas que estuvimos viendo. Fue al otro día, en realidad, las imágenes que veíamos
de las tiendas que estaban siendo saqueadas y esto. Sí, ahí fue, digamos, es muy complicado detenerlo, pero ahora vemos, por ejemplo, que estas grandes tiendas que a su vez podían surtir o abastecer a muchas personas en los días subsecuentes, al ser saqueadas esos primeros días, pues ya no tienen capacidad de abastecer a las otras tiendas ni abastecer a la gente, y entonces entramos en un tema, en un ciclo de desabastecimiento. Estaban llegando, ya están, al abrirse ya las carreteras, el puente aéreo también, están reabasteciendo poco a poco, perdón, las tiendas, los mercados. Ahí hay un dato interesante, perdón por la nota, pero varia de la gente de Acapulco decía los que sí están teniendo todavía, tuvieron capacidad cuando menos 3 días de seguir vendiendo, fueron los mercados locales. O sea, los mercados tradicionales, digamos, el almacenaje que tenían, se tuvieron todavía la posibilidad de seguir cuando menos 3 días, si mal no tengo el dato en la cabeza, 3 días para seguir abasteciendo de víveres a la comunidad. Y eso, digamos, es una parte importante igual ahora en la reestructuración y en la logística que se tiene que hacer para rehabilitar el puerto de Acapulco, mantener estos puntos focales, digamos, de mercados tradicionales o de mercados que no entran en esta lógica de los grandes supermercados, porque en momentos como este, estos mercados fueron los que pudieron o tuvieron la capacidad para seguir abasteciendo de víveres a la gente, ¿no? Hoy el tema fundamental, desde luego, que tiene que ser el tema de los víveres, la alimentación, el agua, el reabastecimiento de la energía eléctrica, creo que iba ya en 60%, si mal no recuerdo el dato que daba hoy el presidente, un poco así, 60-65%. Sí. El tema de medios de comunicación del Internet, sobre todo, que es fundamental para la comunicación, también va más o menos restableciéndose. O sea, poco a poco estas condiciones de urgencia, digamos, de necesidad, van atendiéndose, ¿no? Y ahora, insisto, el otro tema que tenemos que estar discutiendo también es el plan de reconstrucción a largo plazo, a mediano plazo más bien, y el tema financiero, o sea, cuánto va a impactar o cuánto va a ser en términos económicos. Ya no me meto a tu cancha, mi querida Violeta, que tú eres la especialista, pero cuánto va a necesitarse en términos económicos del ejercicio presupuestal de cuando menos, o sea, de este año 24, y cuando menos pensaría yo de un año más, de 25, para poder hacer todo este plan de reconstrucción sobre lo que implica el Acapulco, ¿no? Y ahí yo hoy puedo ser crítico a mi propia posición, que yo diría, bueno, pues todos los hoteles y todos los comercios que se paguen con su propio seguro y que lo hagan ellos y que lo hagan, pero el tema es que está ligado el círculo digamos, de la economía a todos estos grandes hoteles, y los grandes hoteles y todos los comercios y todos los negocios se esperan al seguro, pues eso nos puede tardar 7, 8 meses probablemente, pero eso para la economía, y al mantener parada la economía vas a generar una necesidad que el gobierno podría satisfacerle en algún momento, pero va a rebasarse y va a ser infinito el gasto. Infinito no es una expresión, pero va a ser muchísimo el gasto para poder mantener esta cadena si no reactivas el tema de los hoteles y de todo el turismo, ¿no? Entonces, creo que ahí son temas interesantes que tiene que estar viendo ya en los próximos días. No he visto mucho en la Secretaría de Hacienda, se sacó un comunicado de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que fue la que difundió la Secretaría de Hacienda, para dar algunos plazos de créditos y flexibilizar algunos créditos, sobre todo comercios y locales de restaurantes y todo esto, en temas de créditos bancarios, de préstamos, de intereses bancarios. Ahí hubo una suerte de flexibilización. Yo no he visto hasta el momento nada de la Secretaría de Hacienda en términos ya sea impositivos, en términos de flexibilización de impuesto o de apoyos fiscales. Creo, o esperaría yo que en los próximos días u horas pudiéramos estar viendo eso, porque es un tema también que involucra la reactivación de la economía. Sí, muy importante esto último que dices, David, antes de pasar al otro tema. Y bueno, si también ahorita quiere completar algo, Federico, pero bueno, a mí me llamó la atención, o sea, ustedes que están, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, los subsecretarios de estas dependencias, el director del SAT, la gobernadora del Banco de México, Nacional Financiera, Banobras, y otros están allá, o sea, toda esta parte económica que tú dices que se sabe, ¿no? Que se sabe que se tiene que reactivar pronto esto, porque si no la situación, la tragedia puede ser, pues ya es de grandes dimensiones, pero esto se puede desbordar aún más, ¿no? En términos sociales, en términos
políticos también tendrá pues consecuencias esta situación. Y bueno, pues están todos y todas estas dependencias y secretarias y subsecretarios por allá. Y bueno, pues eso también, yo nunca había visto un despliegue así de esta magnitud. Claro, nunca habíamos visto también un huracán así, de estas dimensiones. Y bueno, pues un despliegue así es inmenso también. Pero bueno, yo nada más la última pregunta de este tema que tendría Federico es si este amparo que entonces entiendo ya no tendría sentido, eso es una duda, y si este sienta algún precedente frente a otros, ya vimos lo que nos decía el oceanólogo hace rato, Peinador, que se pueden vivir otros fenómenos como esto y es muy probable que en el futuro se empiecen a vivir pues este tipo de fenómenos cada vez más frecuentemente y más intensos en las costas pues de varias partes del mundo y en nuestro país que es una zona pues de huracanes intensos y bueno, entonces esto sentaría un precedente, Federico. A ver, yo me sostengo en mi opinión de que el juez de distrito fue irresponsable, porque no estábamos hablando de cualquier situación. Él sabía que estaba ocurriendo un desastre meteorológico mayor y grave. Sabía que por lo menos adelante de Chilpancingo ya no había comunicación por tierra. Es más, ahorita que lo voy pensando, todo el mundo andaba criticando de por qué el presidente agarra y se mete a lodazal. Sí. En parte, para que nos demos cuenta que no se puede pasar. Ya sé que suena a una obviedad, pero en esta sociedad de información automática donde creemos que las cosas son virtuales, bueno, no es que lo creamos, sentimos que las cosas son virtuales. No son, o sea, en la realidad es que no podías pasar físicamente a Chilpancingo los primeros días. Y David, ahí hay un punto. No era y es imposible, de hecho, no solo teórica, prácticamente es imposible que inmediatamente después de un desastre de este tamaño, tú tengas la solución a la mitad del camino que decías. Sí, ahí es a donde tenemos que llegar. Pero en el primer momento, si no tienes comunicaciones, y ahí está la demostración, un presidente varado en medio de lo basal y luego caminando hasta que encuentra del otro lado un medio de transporte para seguir adelante. Eso es la realidad y el juez de distrito no tomó en cuenta la realidad. Ahora, como es abogado, el juez de distrito lo que sí conocemos no es la demanda, pero sí su suspensión y la suspensión dice al mero final, apercibimiento, explicación de juridiquiñol. Cuando uno apercibe a alguien es te advierto, advertencia. Apercibimiento significa advertencia. Advertencia. Se advierte a la parte quejosa que de no cumplir con lo solicitado dentro del plazo señalado, es decir, no aclarar lo que dijo, o sea, yo he oído, como nos dijo David, que están confiscando las cosas. Bueno, usted me tiene que aclarar eso y traerme elementos que prueben que eso que usted dice está ocurriendo. Entonces, queda usted advertido que de no cumplir con eso que le solicitó, se le tendrá por no presentar a la demanda de amparo. En otras palabras, si lo que usted dijo que está ocurriendo, que el ejército está confiscando todo, no está ocurriendo, entonces no hay amparo y tampoco hay suspensión. Digo, el juicio de amparo, con todo lo formalista que es, sí tiene agarrado dos o tres cables a la tierra. Y la tierra es la realidad. Ahora, ¿cuál es el problema en la sociedad de información inmediata, en redes sociales? Que lo que tú tuviste en redes sociales fue una percepción de que el ejército confisca y entonces tú tienes el potencial, que habría que ver qué tanto se llevó a cabo, eso lo sabremos después, hay que pedirle a antropólogos y sociólogos que nos reporten, qué tanto la sección de la sociedad que cree que el ejército estaba confiscando, agarró, se organizó, cargó sus vehículos de gasolina y se lanzó a entregarle a cada uno a su tía. Piensen ustedes los miles de tías que hay y los miles de personas que tienen tías y tienen derecho a entregarle directamente a su tía las cosas. ¿Sí? ¿Qué tanto se organizaron y trataron de pasar cuando no se podía pasar? Eso sí se puede medir porque tenemos los flujos. Mínimo, desde la Ciudad de México tenemos los reportes de la caseta, porque esa gente que se cree esas cosas no se va a ir por la libre de Cuernavaca, probablemente se va a ir por la supercarretera. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta gente se fue para allá? Porque de ese tamaño,
es el daño que le haces a la atención de la emergencia. Y eso es una cosa que luego se nos olvida. Es una emergencia. El DN3, el mecanismo de emergencia, es un diseño legal constitucional que nos evita lo que en Sudamérica hacen a cada rato, que es decretar la suspensión de garantías. No, dice, a ver, hay una emergencia, hacemos un comité presidido por los civiles, pero tenemos a el ejército y la marina desplegados para organizar las cosas. Y eso se llama centralización. Y sí, es una cosa muy fea en una sociedad liberal, que es muy bueno que seamos una sociedad liberal, nos molesta eso, pero como el mismo David dijo, la molestia dura 1, 2, 3 días. Y lo que tenemos es a Nuño, el secretario de Comunicación, hoy nos está diciendo, ya restablecimos la carretera grande que va a Chilpancingo a Acapulco. Ya restablecimos la que sale a Zihuatanejo y hacia Coyuca. Pero luego dice una cosa que luego la gente no oye. Les pedimos que tengan cuidado porque la restablecimos a nivel de terracería. A ver, dense cuenta lo que es pie a tierra eso. Se destruye el camino, entra la autoridad de comunicaciones a reconstruir de emergencia los caminos, pero obviamente no va a poner el asfaltado de la supercarretera. O sea, lo que tienes es una gran terracería para pasar. Nada más. Por lo tanto, tienes que tener cuidado. Eso lo puedes hacer a una semana y creo que no va mal en términos generales la atención. Pero mi punto de nuevo, lo que acabo de decir yo desde mi biblioteca, por supuesto que el señor juez o la señora juez del juzgado que concedió la suspensión de plano también lo podía saber. Y aparte no era necesario. De hecho, esa juzgadora o juzgador tenía la capacidad de agarrar y levantar el teléfono y preguntarle a la Secretaría de la Defensa Nacional qué era lo que estaba pasando. No tiene que esperarse a que el amparista le pruebe, tiene facultades para preguntar y a partir de la realidad tomar decisiones. Porque lo que pasa es que entonces desinformas. Ojo, mencioné Sudamérica a propósito. Nuestros primos latinoamericanos tienen la pésima, horrible, muy conservada costumbre de decretar estado de sitio por cualquier cosa. Lo hicieron en la pandemia y lo hacen de común. Para evitar eso, tenemos que tener otros sistemas donde haya controles civiles. Pero para eso necesitamos jueces de amparo que le pregunten a la gente qué es lo que está ocurriendo. Porque si no, lo que tienes es desinformación. Ojo, en Sudamérica, cuando hay desinformación en medio de una suspensión de garantías, David me podrá decir qué es lo que ocurre, ¿verdad? Estás cometiendo un delito y te procesan por andar desinformando. En este caso no tenemos eso, pero a cambio tenemos que ser muy responsables como autoridades. Por eso mi crítica al juzgador, que no lo fue, en mi opinión. Gracias, Federico. David, ¿quieres tú reaccionar a esto que está comentando Federico? Porque tenemos también otro tema que nos parece muy, muy importante, el caso de Nuevo Y que León. va camino de emergencia, por cierto. Sí, sí, el Congreso local y sus dos gobernadores, que aquí estamos poniéndolo como cuestionamiento. David, si quieres cerramos y empezamos a abrir este otro tema. Adelante. Yo nada más, yo como diría Federico, me sostengo en mi posición de que el juzgador actuó bien, a reserva de que tiene que comprobar la información el quejoso, como esto que estábamos diciendo, que sí es cierto o no. Si se cambia la situación, el quejoso no podrá demostrar que está ocurriendo y por lo tanto el amparo se va a sobreseer, que es decir, se va a desechar. Y pasó ahí, quedó como anécdota solamente. Entonces, me parece ahí yo sí seguiría sosteniendo que la actuación ad cautelam, es decir, por si las moscas del juzgador estuvo bien. Ya si de ahí se cambió la situación, me parece que ahora, y coincido con Federico, se va regularizando un poco más la cosa. Obviamente la dimensión de la tragedia va a rebasar, insisto, a cualquier institución, cualquier gobierno, todo, pero ahora ya poco a poco va agarrando el patín, digamos, ¿no? La lógica de la coordinación más bien. Y sobre el otro tema, para darle entrada, yo más bien le diría a mi querido Federico que nos dé el patín. Ahorita justo estaba leyendo un artículo del Financiero, creo que es, hace ratito lo estaba empezando a leer, donde decía un análisis, mi querido Federico, no vamos a ir a pregunta igual, dice el Financiero, o este analista del Financiero, es que no es que haya dos gobernadores en Nuevo León, sino que hay tres en estricto sentido, porque Tres. Samuel
el que propuso Samuel, que tendría que ser el Sí. encargado de despacho, que sería encargado de despacho desde el gabinete, y el tercero, que era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que ya asumió, bueno, no asumió, que ya rindió protesta como gobernador interino, sin que se haya ido Samuel, ¿no? Nada más nada más quiero darle, no sé si es nota, es de Diego Vadillo, hace este análisis en el Financiero, perdón, es en El Economista, Diego Vadillo del Economista, digo, nada más para darle el crédito, y me pareció más complejo, digamos, la dimensión del análisis, porque yo escuchaba la que hiciste, creo que fue el jueves de la semana pasada o por ahí, ¿no? Cuando estaban en Sí, que nada más teníamos 2 en ese momento. Exacto, teníamos 2 y ahora ya que Vadillo coloca el tema y dije, pues sí, cierto, o sea, en estricto sentido, tendríamos los neoleonenses, tendrían 3 gobernadores de facto, ¿no? No sé cómo ves esa posición, mi querido Federico. Gracias por la entrada. A ver, nada más una explicación. Lo que ocurrió es que cuando se entera nuestro joven gobernador de Nuevo León que el Congreso puso a un panista como gobernador interino, y por cierto, todos locos ya le tomaron protesta, lo cual no era necesario. O sea, él pidió su licencia para el 2 de diciembre y se la concedieron a partir del 2 de diciembre. Entonces, quien sea que hubiera nombrado debía haber protestado hasta el 2 de diciembre, pero no. Luego se aceleran, entonces ya lo protestaron. Entonces ya tenemos 2 gobernadores protestados. Entonces, cuando se entera el joven gobernador, él dice, eso está mal, están todos locos, porque aparte de todo, ese que nombraron no pueden nombrarlo. ¿Por qué? Porque tendría que haber renunciado meses antes a su posición como presidente del Tribunal Superior para poder ser gobernador. Bueno, ese es el argumento del joven gobernador, que es el único que está en funciones. Y entonces dice, como eso es ilegal, inconstitucional y muy malo, y aparte les dijo de cosas, dijo que eran muy tontos, ¿sale? Ujú. Bueno, son bien mal hablados ahí en la Sultana del Norte, todos. Sí. Los insulta y luego dice, como es ilegal lo que hicieron, entonces yo les aviso que cuando llegue el 2 de diciembre, el que se queda en mi lugar es el secretario de gobierno. Eso es lo que dijo. Y saca un decreto y lo publica en el periódico oficial. Ahora, ¿cuál es el problema? El gobernador no puede hacer eso. El único escenario donde el gobernador puede nombrar a quien lo sustituya es cuando su ausencia dura menos de 30 días. Si él pretende que alguien se quede por 6 meses, eso es inconstitucional, ilegal, por donde ustedes lo quieran ver. Sí. Por otro lado, es también otra vez una imprudencia porque su secretario de gobierno, que es el que él dice que debe quedar, ese es el tercer gobernador del que habla Vadillo, tiene un problemón. Eh, Ese secretario de gobierno está acusado en juicio político por la legislatura, porque a principios de este año ese secretario de gobierno se negó a publicar leyes aprobadas por la legislatura en el periódico oficial. Entonces lo tienen acusado. Lo único que necesitan hacer es reabrir el asunto, votar en el Congreso y lo mandan al Tribunal Superior de Justicia, ya destituido al secretario de gobierno. Y ahora tienen otro cargo. O sea, si el secretario de gobierno llega el 2 de diciembre y él dice, yo soy el gobernador, en ese momento la legislatura lo destituye por usurpador. Punto. Entonces, los dos lados del conflicto están jugando con pólvora. Ahora, hay que reconocerles que se están peleando desde antes. Entonces, estamos viendo de qué se va a tratar. Yo supongo, regreso otra vez a mi poder judicial bashing, yo supongo que los 11 ministros y ministras están leyendo las noticias y están escuchando los comentarios y están jalándose los pelos ante las locuras que hacen en Nuevo León. Y están preparándonos una rápida atención al asunto. O sea, ya se van a cruzar controversias constitucionales. El gobernador avisó que se va a ir a controversia constitucional diciendo que el señor nombrado a partir del 2 de diciembre no puede ser gobernador. Y también la legislatura ya avisó que se va a ir a controversia diciendo que este decreto donde dice el que quede es el secretario general de gobierno, eso es ilegal e inconstitucional. Bueno, todos esos argumentos ya están y yo espero que los ministros no estén, con todo respeto, rascándose la panza
esperando a que les presenten la demanda para entonces turnársela a alguien. No, yo creo que los 11 deberían estar ahorita estudiando la Constitución de Nuevo León para ver qué es lo que se tiene que hacer. De tal manera que cuando lleguen estas cosas las resuelvan de inmediato. Porque si no, vamos a llegar, lo que dijo David y Vadillo, al 2 de diciembre con 3 gobernadores. Y no estoy hablando de imaginación, así nos pasó en Tamaulipas. Ahí dan ustedes, si vienen de Chilangotitlán, dan vuelta a la derecha después de llegar a Monterrey y cruzan rápido a Tamaulipas. En Tamaulipas ya pasó, nos aventamos 1 año y 2 meses con un gobernador desaforado a nivel federal que seguía gobernando en Ciudad Victoria, porque la Corte decidió no decidir. Gobernando con un amparo, con una suspensión de amparo y con una suspensión de la Corte. O sea, exacto, se porque movían no las decidieron. suspensiones para poder gobernar, ¿no? Exacto, y la Corte, ni el juzgado ni la Corte decidieron el fondo. Eso es terrible. O sea, ahora, si les vamos a pagar los 700,000 pesos al mes, pues uno diría que por lo menos nos pueden sacar las resoluciones un poquito más rápido, ¿no? Sí, una entrevista que escuchaba y que ayer les comentaba a ustedes con Salinas Garza, el que ya es el gobernador protestado interino, pues él decía que no hay ninguna forma de que él no sea gobernador, que él va a ser gobernador, ¿no? Y esto que tú estás comentando ahorita y que es la pregunta que yo tendría para David, pues entonces si la ley señala que solamente podría dejar Samuel García, si él se va 30 días, no más, a quien él crea que debe de ser el gobernador sustituto, pues entonces tiene razón Salinas Garza al señalar que él va a ser el próximo gobernador, ¿no? O sea, en términos legales, ¿es así o no, David? No, yo creo que justo Federico colocaba el análisis en el tema es que el gobernador, la Constitución prevé el plazo de por 30 días y con estas modalidades. El tema es que el gobernador pidió por 6 meses la licencia. 6 meses. Entonces se fue, pues, o sea, y ahí les da, si hubiera pedido por 28 días, tiene este juego de dejar a su sustituto, digamos, no sustituto, encargado de despacho, ¿no? El encargado de despacho de la gubernatura es, ¿no? Tal persona. Pero si lo extiende, como no está contemplado, entiendo que Federico lo explicaba, pues ahí quien asume ese vacío es el Congreso. Y entonces dice, bueno, pues entonces yo nombro al que va a cubrirte los otros 5 meses o los otros 6 meses, ¿no? Y es así, digamos, así de sencillo, o planteándolo así de sencillo. En estricto sentido, pues una parte tiene razón Samuel y otra parte tiene razón el Congreso. El tema, yo creo que aquí más de fondo, y intentaba tener estas lecturas como de decir, a ver, Samuel sabía que el Congreso le iba a hacer una chicanada, porque ha tenido una relación pésima desde que llegó de hace 2 años, ¿no? Lo del fiscal, se fue a controversia constitucional, le cambiaron el fiscal, le quitaron el fiscal, o sea, así todo un debate con el Congreso. Entonces, digo, sabía Samuel que le iban a hacer una chicanada así o una cosa, una jugarreta de este tipo. ¿Por qué pide la licencia? Uno, por tanto tiempo y dos, cediendo el margen de control y de operación del Estado al grupo que le ha hecho literalmente la guerra durante los últimos 2 años. Y es pregunta seria, o sea, entiendo que Samuel, que el joven gobernador, como dice Federico, que el joven gobernador pueda no tener tablas o experiencia en la grilla, tantas, pero pues un escenario así era previsible, y más bien quizá lo que está evidenciando, creo yo, y es una interpretación muy personal, está evidenciando que hay una campaña, que hay esta estrategia en su contra y lo está colocando a nivel nacional, porque incluso la crisis que se pasó con el gobernador y el Congreso estatal en temas del fiscal, que a mí me parecía muy grave, a Federico también, y lo colocamos aquí en la agenda, no pasó en mucha agenda nacional, es decir, no se colocó como un tema de debate en la agenda nacional. Entonces, creo que ahí Samuel lo que está utilizando es un poco de tener esta posición de contrahegemónica que tiene el Congreso hoy, ¿no? En una posición de rebeldía, en una posición de afrenta, tira los dados, sabe que va a perder, puede jugar de aquí, porque además pudo haber pedido el plazo para separarse del cargo el 30 de octubre. Y no, lo aventó al 2 de diciembre como para tener este juego político, voy a la controversia, hago ruido, tengo agenda nacional
llamo reflectores de agenda nacional, creo yo, ¿no? Es un juego muy medido, no es un error. Alguien decía, ay, qué error garrafal del gobernador. Me parece que no es un error, está medido, y más pensando que ha tenido la visita y los diálogos con Dante Delgado, que si alguien en el sistema político mexicano tiene un largo colmillo, pues es Dante. Creo que lo que ha hecho Samuel es lo coloca en la agenda nacional, lo coloca como un gobernador crítico que no se calla, ya saben, esta voz dicharachera, que dice groserías y que hace amenazas y que digamos, además este personaje que se ha creado de Samuel, que es atractivo para mucha gente, ¿no? Tan es así que está gobernando Nuevo León, que es atractivo para mucha gente, pero ahora potenciado a nivel nacional. Es decir, tiene los reflectores al permitirle que se vaya de candidato a la presidencia, pero a su vez quitarle el gobierno, lo coloca en la agenda nacional. Entonces creo que ahí el que estemos hablando justo del tema es parte de la campaña o de la estrategia de campaña que se diseñó Samuel García, y que al final puede presentar las controversias, hacer el alegato y decir el 30 de noviembre, ¿saben qué? Pues ya no quiero y retiro mi licencia, mi solicitud de licencia. Ahí va a ser otro brete, porque el Congreso va a decir, pues yo ya te di la licencia y ahora te vas. A mí me parecería que no surte Sí, así. eso es lo que está diciendo el gobernador interino. Claro, Ya, él pero ya es gobernador, ¿no? Pero al final me parece que sí es una posición personalísima. O sea, la solicitud de licencia, tú la puedes pedir o la puedes retirar. Ujú. Si el Congreso ya la aprobó, ya la avaló, pues está muy bien que la haya avalado, que bueno, pero al final tú vas y dices, retiro mi solicitud, ya te la concedí, pues está muy bien, pero las condiciones que yo tenía o para lo que yo lo necesitaba, ya no lo ocupo y por lo tanto retiro y sigo en el cargo. Me parece, o creo yo, salvo su mejor opinión, que va un poco, digamos, dirigido hacia allá, pero ya ganando todos los reflectores, quizá no para Samuel como tal, sino para MC, para Movimiento Ciudadano, como esta voz, como esta tercera vía, ¿no? Diferenciada de Morena y de PRI-RD, ¿no? Creo que le ayuda mucho a esta construcción del discurso de la tercera vía, por así llamarlo, ¿no? O la tercera opción, que no encaja ni en la lógica de Morena ni en la lógica del PRI-RD. David, antes de pasarle la palabra a Federico para ir cerrando, una pregunta que le hice a él y que te la hago a ti. ¿Qué pasaría en este contexto si Samuel García dice no pido la licencia, entonces se queda él? ¿Y qué pasaría con el camino de Marcelo? Uy, eso es complicado porque además, ya Dante abrió la puerta, ¿no? De que si es interno sería Samuel y si es externo sería Marcelo. Yo creo que el tema de lo que le queda todavía de discusión en el Tribunal Electoral a Marcelo Ebrard, yo no sé si ya lo vaya a agotar o no, dado el desgaste que ha tenido, pues en un mes y cachito o en mes y medio el propio movimiento. No sé si ya le vaya a dar al propio Marcelo para seguir en la pugna en el Tribunal Electoral contra la designación de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional. Yo creo que ya no tiene como juego ni canicas para poder hacer este debate a nivel del Tribunal Electoral. Y sí, la opción de que sea vía MC, yo no veo tampoco que sea tan automático el de darle la candidatura a Marcelo. Me parece que tienen que darse varios acuerdos y varios ajustes también ahí medio complicados. Yo sí más bien veo a Marcelo como esta otra tercera vía, no desde la lógica presidencial, puede ser quizás senador igual de MC, en esta lógica de decir vamos a construir como la tercera vía, insisto, no es que sea la tercera vía de Anthony Giddens, ¿no? Sino una tercera vía, es decir, una salida alterna a las dos posiciones que se tienen, que es Morena y el PRI-RD. Creo que por ahí puede ser más bien el escenario. Yo no veo tampoco que tenga como condiciones para lanzarse a la candidatura a la presidencia de la República. Sabrá que su candidatura será meramente anecdótica, y creo que podría tener más o ejercer mayor crítica y contrapeso si tuviera un papel en el legislativo para el próximo gobierno. Muchísimas gracias. Pues ya casi estamos cerrando, Federico, pero tú nos compartías también una nota de otros casos como el de la Ciudad de México, cuando Claudia pide pues ya separarse del cargo y entra pues otro jefe de gobierno, y otro caso también que nos parecía relevante compartir con la audiencia. Adelante, Federico. Eh,
Bueno, yo les compartía una nota que en realidad es una nota de opinión de Atilio Alberto Peralta Merino. Él escribe desde Puebla y la publicó el 29 de octubre en un medio que se llama Revista de Unidad Parlamentaria. Él compara los tres casos, Nuevo León, la Ciudad de México y el de Puebla. Cuando murió el gobernador de Puebla, nombraron, si mal no me acuerdo, a un funcionario como el gobernador que iba a terminar el periodo. En el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum solicitó licencia para el resto de su periodo constitucional y el Congreso de la Ciudad de México nombra a Martí Batres, que es el secretario de gobierno. El argumento de el compañero Peralta desde Puebla es que en los dos casos, tanto Puebla como Ciudad de México y también en Nuevo León, ojo, ese es un argumento que le daría la razón en el debate que traen los regios ahorita al gobernador Samuel García. No puede ser el funcionario porque, y aquí el argumento de Peralta es interesante, los requisitos para ser gobernador es que si tienes un cargo público tienes que haber renunciado meses antes de ser nombrado. Ahora, ¿cuál es el problema de ese argumento? Es un argumento que se oye bien y tiene algún sentido, pero en mi opinión tiene un error. Los requisitos de los que habla Peralta son requisitos para ser electo gobernador o gobernadora. Es decir, hay una elección de las elecciones periódicas y entonces la gente que quiera ser gobernador tiene que dejar de ser funcionario antes y entonces tiene que cumplir con ese plazo de varios meses antes del momento de la elección. Y mi opinión personal es que esa regla no puede, no debe aplicar cuando estás eligiendo un gobernador interino. Porque si lo haces, entonces significa que los congresos de los estados y el Congreso Federal, eso también aplicaría a la presidencia, ya no podrían elegir a ninguna persona que tenga un cargo público en el momento en que haya ausencia total del Ejecutivo. Y eso es terrible, porque entonces hay que ir a preguntarle a las tías, las tías por las que preguntaba Nora Brin, que van a recibir la ayuda de su sobrina, en Acapulco, hay que ir a preguntarles si conocen a alguien buena onda en el barrio para que sea gobernador o gobernador. Y si ustedes lo piensan, eh, yo puse el ejemplo en el ridículo, pero es bastante ridículo. Es obvio, en mi opinión, que la elección de gobernador en elecciones es distinta que la designación por el Congreso. Y, por lo tanto, no le puedes aplicar los requisitos de la elección constitucional. Porque entonces simplemente te quedas sin candidatos y candidatas viables que tengan experiencia de gobierno y tienes que, bueno, si ya vamos a hacer eso, mi opinión sería, mejor hagamos una gran tómbola donde pongamos a todas las mujeres y hombres que pudieran ser electos, o sea, son millones. Y no es el caso, se supone que la legislatura lo que tiene que hacer es asegurar que termine el periodo constitucional de una manera más o menos decente. Y en ese sentido, es la idea, regresando a Nuevo León, de que el secretario de gobierno en automático sustituye, pero solo los primeros 30 días. Yo creo que Peralta no tiene razón, pero nos está planteando un problema serio. Uno. Y la otra cosa que quería yo decir es que Peralta le da la razón a Samuel García y a mí me recordó, no solamente Peralta, sino también lo que dijo ahorita David, que cualquier discriminación siempre nos lleva al error. Y cada vez que digo yo, el joven gobernador de Nuevo León, estoy discriminando por edad. Estoy siendo adultocéntrico. Cualquier discriminación nos lleva al error. David dijo, y dijo muy bien, que Samuel García está jugando, y está jugando con su juventud, por cierto, y con su capacidad de romper y decir groserías, y está haciendo política. Ahora, ya dicho eso, y ya estando David, yo y Violeta en las gradas viendo el partido, yo hubiera recomendado una estrategia distinta, porque de todas maneras se va a pelear con la legislatura. Hubiera sido, en mi opinión, muchísimo más eficaz y tendría los mismos resultados políticos que dijo David, los dijo bien. Es decir, Samuel García está jugando bien su juego político. No porque sea joven es tonto, no.
probablemente porque es joven, tiene virtudes. Es al revés. Está jugando políticamente bien. Pero yo creo que hubiera sido mejor la jugada si hubiera pedido la licencia por solo 28 días. Y cuando llega el día 27 y ve que todavía necesita más tiempo, la vuelve a pedir. Nada se lo impide. Por supuesto que la legislatura se va a enojar, pero mientras no cruce la nueva licencia los 30 días, y lo único que tiene que hacer, dime si no, David, es regresar a la gobernatura, poner pie, quedarse 1 o 2 días, asumir el cargo y luego volver a pedir otra licencia de menos de 30 días. Incluso por horas. O sea, podría llegar, decir, llego a las 9 de la mañana, de 9 a 12, asumo el cargo otra vez como gobernador y vuelvo a pedir licencia. Y entonces ahí nadie le puede decir que está mal que deje a su secretario de gobierno. Eso hubiera sido mejor estrategia para lograr los objetivos políticos que dijo David. ¿Y por qué no lo hizo, Federico? Probablemente, perdón, porque no le daba la agenda nacional. Porque si se mantenía en la lógica, secretario de gobierno, nombro secretario de gobierno, congreso, secretario de gobierno, probablemente no le daba la agenda nacional que está teniendo. En este importante noticiario, ya van 2 días que estamos hablando de Samuel García y de su estrategia, entonces me parece que está funcionando la estrategia al final, colocarlo en el debate nacional, creo que le está funcionando. Si se mantiene en la lógica de lo local, creo yo, y es valoración igual, no sale a lo nacional, porque entonces el gobernador pide licencia y nombra a su secretario de gobierno. Ahí que, digamos, no es nota. No es nota. Exacto. No sería nota. Gobernador regresa al cargo y vuelve a nombrar al secretario de gobierno. Quizá en la segunda o en la tercera ya sería nota, pero de sorna, ¿no? Como de broma, de claro. chiste. Pero no tendría esta agenda nacional que está teniendo ahora. Bien dicho. Pues sí, pues estaremos siguiendo este caso que también dice, y digo, con todas sus proporciones guardadas, y eso también se vuelve una emergencia en otro sentido, ¿no? Digo, lo que estamos viviendo en Acapulco es una tragedia y en Guerrero, ¿no? De ahorita y desde hace muchos años, pero bueno, el caso de Nuevo León, vamos a seguir aquí dándoles lata a ustedes dos, así es que muchísimas gracias, David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, y Federico Anaya Gallardo, abogado independiente. Muchísimas gracias por esta mesa que siempre, como dice Ernesto, es muy, muy celebrada. Gracias por todas las lecciones que nos dan y los aprendizajes. Nos estamos comunicando hacia la próxima semana o antes. Ocurre algo muy importante. Ocurre algo muy importante. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía? Un noticiario, ¿no? De los noticiarios Creo que era Jacobo Saludowski, ¿eh? No sé si era Jacobo, era alguien más que decía, o antes, si ocurre algo muy importante, ¿no? Bueno, pues ya lo dijo David, si ocurre algo muy importante, ahí los estamos buscando. Un abrazo. Abrazos, gracias, saludos Cuídense a todos. mucho. Muchas gracias.